Hola, sean bienvenidos una vez más a Catarsis Omega. En esta ocasión les traigo el iceberg de la psicología, parte 3. A lo largo de la historia, las enfermedades mentales han sido un tema muy controvertido. De hecho, es un tema que hasta la fecha parece ser difícil de abordar, por lo que no es de extrañar que exista tanto misterio y sobre todo miedo al hablar sobre ciertos temas. Pónganse cómodos porque están a punto de ver las teorías, historias, síndromes y trastornos más aterradores. Se suele pensar que aquellos niños que han sido educados en un ambiente carente de amor y apoyo son plenamente capaces de integrarse y prosperar en una nueva familia que sí les ofrezcan lo que necesitan. Sin embargo, aunque la estabilidad y la aceptación contribuyen a poner los cimientos sobre los que los niños pueden desarrollarse saludablemente, esos aspectos no son más que una parte de lo necesario. Donald Woods Winnicott ofreció una perspectiva muy personal acerca de las relaciones que se establecen entre la madre y el niño y sobre el proceso del desarrollo infantil. En un artículo afirma que es del todo inadecuado acoger a un niño adoptado y amarle. De hecho, los padres deben ser capaces de acoger al niño adoptado en su casa y tolerar odiarle. Winnicott sostiene que el niño solo puede creer que se le quiere después de que se le haya odiado e insiste en que no se puede subestimar la importancia de la tolerancia del odio en los procesos de curación. Explica además que cuando a un niño hasta entonces privado de cuidados parentales apropiados se le ofrece la ocasión de recibirlos en un ambiente familiar sano como el de la familia adoptiva, el niño comienza a desarrollar una esperanza inconsciente, pero a dicha esperanza viene asociado al miedo. Cuando un niño ha sufrido en el pasado una decepción tan devastadora con sus necesidades físicas y emocionales más básicas insatisfechas, se erigen unas defensas, unas fuerzas inconscientes que protegen al niño frente a la esperanza que puede quedar frustrada. Esas defensas, según Winnicott, explican la presencia del odio. El niño experimentará un estallido de ira contra la nueva figura parental mediante el cual expresará su odio y lo suscitará a la vez en quien le cuida. Él llamó a esta conducta tendencia antisocial. Según Winnicott, para un niño que ha sufrido la necesidad de odiar y ser odiado es más profunda, incluso que la necesidad de rebelarse, y la tolerancia al odio por parte de los nuevos padres es un factor fundamental para la salud mental del niño. Debe permitirse al niño expresar este odio y los padres adoptivos deben ser capaces de tolerar el odio, tanto el del niño como el propio. Esta idea puede resultar chocante, asimismo puede resultar difícil aceptar que es odio lo que crece dentro de uno. Los padres pueden sentirse culpables teniendo en cuenta las dificultades por las que el niño ha tenido que pasar antes, pero este actúa de forma hostil hacia los padres, pues proyecta las antiguas experiencias de rechazo y abandono sobre la realidad actual. Una de las teorías más recientes e influyentes es la teoría de la mente de Baron Cohen, que junto con sus exhaustivas observaciones sobre las diferencias entre el cerebro masculino y femenino sugiere que el autismo es una forma extrema del cerebro masculino. En 2003, Baron Cohen desarrolló la teoría de la empatía sistematización, que asigna un tipo de cerebro femenino o masculino a cada persona independientemente de su sexo y en función de su capacidad para la empatía o para la sistematización. Su labor sugiere que el cerebro femenino está programado para la empatía y que las mujeres suelen mostrar más compasión y ser más receptivas a las expresiones faciales y a la comunicación no verbal, mientras que el cerebro masculino parece estar orientado a la comprensión y elaboración de sistemas, más interesado en cómo funcionan las cosas y por sus características estructurales y organizativas, y suele ser más hábil en tareas de decodificación. Para Baron Cohen, los autistas carecen de teoría de la mente o capacidad de interpretar correctamente las emociones y las conductas del otro, por lo que no pueden evaluar el estado emocional o las intenciones de los demás. Se concentran en los pequeños detalles del sistema y descubren las normas subyacentes que lo rigen o escogen un tema concreto y aprenden con exactitud todo lo que hay que saber al respecto.
La combinación de escasa o nula empatía con la obsesión por los sistemas y la mayor incidencia del autismo en los varones llevó a Byron Cohen a pensar que las personas autistas tienen un cerebro masculino extremo. En la primavera de 1967, Ron Jones era profesor de enseñanza secundaria en la Cumberland High School de Palo Alto, California, Estados Unidos. Tenía 25 años, era profesor de historia, impartía la asignatura Mundo Contemporáneo, y sus estudiantes no creían lo que él les contaba sobre la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. No podían entender cómo Adolf se hizo con el poder, cómo cambió tanto el país y de qué manera aquella transformación impactó sobre la sociedad alemana. Ron Jones decidió hacer un experimento para enseñarles que aquello no era imposible, incluso en un grupo sin presiones sociales como eran ellos y en un país democrático como era el suyo. Era posible que una sociedad libre y abierta cayera bajo el atractivo de una ideología autoritaria y dictatorial, que separase entre ellos y nosotros. El primer día, Jones, antes de que los alumnos llegaran a clase, limpió profundamente su aula y dispuso los pupitres en filas inusualmente rectas, atenuó las luces mientras los alumnos entraban en clase. Luego Jones, un profesor popular que normalmente ignoraba normas sencillas como pasar lista, dijo a sus alumnos que podía darles las claves del poder y el éxito, la fuerza a través de la disciplina. Introdujo una serie de pequeños cambios en clase en los que siguió estrategias habituales en las dictaduras y los regímenes totalitarios. Lo primero fue incrementar la disciplina. Convenció a los estudiantes de los beneficios de adoptar una postura determinada en las sillas de clase, los pies tocando el suelo, la espalda recta, las manos en la espalda, las rodillas juntas. Algunos estudiantes dijeron que la nueva postura les ayudaba a respirar mejor y que estaban más atentos en clase. Las explicaciones sobre la conveniencia de esta postura era una forma sutil para que los alumnos asumieran algunas reglas sencillas y en realidad participaran en los primeros pasos de la experiencia. También ordenó que los alumnos entraran al aula y se sentaran en menos de 30 segundos sin hacer ruido. A los pocos minutos, estar correctamente sentado se convirtió en un tema importante y corregían al que no lo hacía bien. A continuación, Jones estableció nuevas normas en la clase, cosas sencillas, como que los estudiantes tenían que permanecer sentados y pedir permiso para levantarse, que debían dirigirse al profesor como señor Jones y que cualquier respuesta debía tener un máximo de 3 palabras. Sugirió entonces que a través de la disciplina y el compromiso los alumnos podrían ser elegidos para ser parte de un movimiento. Jones también usó las notas como incentivo. Si eres un buen miembro del grupo y juegas bien, obtendrás un sobresaliente. Si eres un revolucionario y fracasas, estás suspenso. Si la revolución triunfa, tienes también un sobresaliente. El segundo día, Jones se centró en proporcionar a sus estudiantes un sentido de pertenencia. Escribió en la pizarra frases como fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a través del orgullo. A continuación organizó debates sobre estos temas e hizo que toda la clase leyera en alto esas frases a la vez. Creó un saludo especial para los movimientos de la clase, tocar el hombro con la mano del mismo brazo. Este movimiento recordaba una ola, así que fue denominado el saludo de la tercera ola. Este gesto diferenciaba a los estudiantes de Jones de los de las demás clases y les hacía sentirse especiales. Los miembros del grupo se saludaban unos a otros con el nuevo gesto. El nombre del movimiento, la tercera ola, se refería a la creencia de que las olas vienen en series y que la tercera ola es la más fuerte, superior a las anteriores. La clase de Jones creció con la llegada de otros estudiantes y pronto tenían en el aula más de 60 chicos. Algunos debían memorizar los nombres y direcciones de todos los miembros del grupo, otros debían hacer pancartas, brazaletes y tarjetas de afiliación de la tercera ola. Al final del día había pancartas por toda la escuela, incluida una de 6 metros en la biblioteca. Los estudiantes trajeron a unos 200 conversos de otras clases para que juraran. El tercer día, Jones asignó a algunos estudiantes que se encargaran de que las normas se respetaran y denunciaran a quienes las rompieran.
También puso guardias a la puerta del aula y estableció normas que hacían ilegal que los compañeros se reunieran en grupos de más de 3 personas fuera del aula. Había creado un miedo a romper las reglas junto con una policía para controlarlo. Jones ya no era visto como el profesor, sino como el líder del grupo, y gradualmente el simulacro del sistema totalitario que había inventado empezó a atrapar a los adolescentes. Cientos de estudiantes del instituto pidieron unirse al movimiento de la tercera ola, así que el profesor estableció un procedimiento de admisión en el que los nuevos postulantes tenían que aceptar las reglas y prestar obediencia al líder públicamente. Los estudiantes se lo tomaban muy en serio y asumían sin dudarlo las leyes de la tercera ola. Tan solo en 3 días los experimentos habían pasado de una idea del profesor a una nueva realidad en el centro, en el que el debate cada vez era más intenso, al punto de que uno de los estudiantes decidió espontáneamente convertirse en guardaespaldas del líder. El cuarto día, a pesar de sus dudas, Jones decidió continuar el experimento y les dijo a sus estudiantes que no era un juego, sino la vanguardia del nuevo tipo de gobierno que se implementaría por todo el país en los próximos días. Todos los estudiantes le creyeron y declararon estar dispuestos a ser miembros activos del nuevo orden nacional. Hubo respuestas de personas opuestas al movimiento que dijeron que no creían en él, pero los miembros rebeldes fueron desterrados a la biblioteca y se les bajaron sus calificaciones. Hubo también traiciones, incluso entre adolescentes que habían sido amigos íntimos desde la infancia. Un grupo de amigos compartía un cigarrillo en los aseos del instituto, discutía un plan para privar de su libertad a Ron Jones al día siguiente y cumplir con el requisito del ejercicio para una rebelión triunfante y obtener la mejor nota. Pero esto no sucedió porque alguien, uno de esos 2 o 3, informaba a Jones del complot. Un grupo consiguió que 500 padres apoyaran un boicot para destruir a Jones como profesor debido a un movimiento que no entendían del todo bien. Su clase de quinto, los mayores, lanzó el golpe de estado más exitoso el miércoles 5 de abril, el último día del movimiento, ya que capturaron a Jones y amenazaron con dar conferencias sobre la democracia a su clase de segundo año, los más pequeños. Sin embargo, él los convenció para que lo dejaran ir, diciéndoles que había planeado terminar el movimiento ese día con un mitin en el almuerzo. Jones les dijo que un programa de televisión iba a anunciar públicamente la llegada de la tercera ola. Mientras los miembros del servicio de seguridad vigilaban la entrada del aula y unos amigos de Jones se hacían pasar por periodistas y fotógrafos, Jones les dijo que era una célula local de un selecto movimiento juvenil que reclutaba estudiantes en todo el país. Más de 1000 grupos de este tipo se alzarían durante un mitin especial al mediodía para apoyar a un candidato presidencial nacional, uno que anunciaría un programa de la tercera ola juvenil para traer al país un nuevo sentido de orden, comunidad, orgullo y acción. Fueron pasando los minutos y los estudiantes esperaron absortos una visión del futuro, pero la pantalla permanecía apagada. A continuación, Jones atenuó las luces, encendió el televisor y abandonó la sala. De vuelta al interior, Jones volvió a apagar el televisor y se colocó ante un micrófono en el escenario, mientras un montaje cinematográfico de escenas de la Segunda Guerra Mundial aparecía en una gran pantalla detrás de él. No hay un movimiento de la tercera ola, no hay un líder, dijo al atónito público. Somos como esos alemanes, daríamos nuestra libertad por la oportunidad de ser especiales. Aquello fue el final. El caso de la dama desencarnada tiene que ver con la pérdida de la propiocepción. Esta es una habilidad compleja que para la mayoría de nosotros funciona automáticamente y por eso ni siquiera nos damos cuenta de que existe. Sin embargo, es fundamental. Se le conoce también como sexto sentido del cuerpo. Dicho de una forma sencilla, la propiocepción nos permite ser conscientes de que el cuerpo es nuestro, que nuestras manos efectivamente son nuestras, así como nuestros pies, nuestros brazos y todo lo demás. Sabemos dónde se encuentran las diferentes partes de nuestro cuerpo, como dónde está nuestra mano o pie en este momento. Cristina era una mujer joven de 27 años completamente sana. Tenía 2 hijos pequeños y una personalidad bien asentada. Era segura de sí misma y muy entusiasta, practicaba hockey y equitación.
Además, era programadora de sistemas y trabajaba en casa. Sus antecedentes indicaban que no había estado enferma, prácticamente nunca. Un día cualquiera tuvo un dolor abdominal muy fuerte. Eso la llevó a una consulta médica, en la cual le descubrieron algunas piedrecillas en la vesícula. Se le aconsejó que se practicara una cirugía para retirar ese órgano. El procedimiento era sencillo y no ameritaba mayor preocupación. Cristina fue internada en el hospital 3 días antes de la cirugía. Se le preparó para el procedimiento empleando antibióticos como era de costumbre. Todo iba según lo previsto, pero un día antes de la operación ella tuvo un sueño bastante extraño que la inquietó notablemente. Soñó que su cuerpo temblaba, que tenía sacudidas y que no era capaz de sostenerse en pie. Lo más extraño ocurrió poco después. El sueño comenzó a hacerse realidad. Cristina comenzó a sentir que perdía el control sobre su cuerpo. No podía mantenerse en pie, sus movimientos eran torpes y a veces inexplicables. Tampoco tenía fuerza y por eso las cosas se le caían de las manos. Acudió al psiquiatra, quien estableció que se trataba de una reacción psicológica a la angustia por la cirugía. Con las horas, la situación de Cristina empeoró. Esto llamó la atención de los neurólogos, en particular de Oliver Sacks, especialmente después de que la joven dijera una frase que parece expresar una situación inusual. Ella dijo: "No siento el cuerpo, me siento rara, desencarnada". Esto les llevó a pensar que en la situación había algo más que un síntoma de angustia. Así hicieron una serie de pruebas sensoriales. Fue así como se comprobó que Cristina había perdido la propiocepción. Técnicamente era un caso de polineuritis. Había una extraña desconexión en su cuerpo. En palabras sencillas, su cuerpo no se reconocía a sí mismo. Actuaba como por cuenta propia. Ella buscaba una de sus manos y la encontraba en un lugar y en una posición que no había adoptado voluntariamente. Una situación así era muy extraña y dramática. El caso de la dama desencarnada era el primero que se registraba en su género. ¿Qué hacer cuando uno siente que el cuerpo de uno está ahí, que no sigue las órdenes que uno le da, sino que es una entidad separada de todo el resto del yo? Lo peor era que la ciencia no podía decir ni por qué había ocurrido, ni siquiera si era posible revertirlo. Había una pista: pacientes en estados más o menos parecidos lograban algún control sobre su cuerpo a través de la mirada. Es decir, que si miraban su mano también podrían dirigirla. En el momento en que dejaban de verla, la mano iba por su propia cuenta. Asimismo, la falta de propiocepción afectaba el habla. Sin embargo, gracias a la acción del oído, también era posible ejercer algún tipo de control y recuperarla. Eso fue lo que hizo Cristina durante el siguiente año. Pudo volver a moverse y hablar, aunque de una forma extraña y artificiosa. Cuando la revolución sexual tuvo su auge por allá de los años 60, la homosexualidad empezó a florecer entre la población y cada vez eran más las personas del mismo sexo que creaban relaciones sentimentales y sexuales. La población entró en shock cuando cada vez era más común y la vieron como una enfermedad. Las personas que sufrían este padecimiento fueron sometidos a distintas pruebas para erradicarla. El tipo de terapia se llamaba de aversión y básicamente consistía en mostrar imágenes con contenido de este tipo al paciente y al mismo tiempo darle choques eléctricos e inyecciones para hacerlos vomitar. El fin era que el paciente asociara su gusto con el dolor y así dejara de buscar estas prácticas. El resultado fue peor, ya que los pacientes tuvieron problemas psicológicos el resto de sus vidas, e incluso uno murió después de estar en coma por uno de estos experimentos. Homer y Langley Collier nacieron en Nueva York en 1881 y 1884 respectivamente. Estudiaron en la Universidad de Columbia y se graduaron en Derecho Marítimo y en Ingeniería Química, pero ejercieron sus profesiones durante poco tiempo, ya que el dinero heredado de sus padres les permitió vivir de renta sin hacerlo. Su padre médico ya era considerado un excéntrico, pues se trasladaba a trabajar al hospital en el que pasaba consulta un par de días a la semana remando en una canoa. En 1923 murió el padre y en 1929 murió la madre, dejando a Homer y Langley todos sus bienes.
En la casa de la Quinta Avenida es donde se desarrolló la tragedia. Los hermanos se convirtieron en acumuladores compulsivos y llegaron a amontonar en los 4 pisos de su casa más de 200 toneladas de objetos y escombros. 4 años después de la muerte de la madre de Homer, perdió la vista y Langley se dedicó a cuidarlo. Siendo el único que salía a la calle, su casa estaba en el barrio de Harlem. Y debido a la pobreza durante la época de la depresión, varias personas habían intentado entrar a robar. Los hermanos empezaron a acumular libros, diarios y todo aquello que se les ocurría que podían necesitar. Taparon la mayoría de las ventanas y puertas y fabricaron trampas por toda la casa para atrapar intrusos. El 21 de marzo de 1947, la policía intentó entrar en la casa avisada por los vecinos, ya que hacía mucho tiempo que no veían a ninguno de los 2 hermanos. Fue imposible franquear la entrada y las ventanas se encontraban taponadas por montañas de periódicos, por lo que los bomberos tuvieron que entrar por la azotea. Después de 6 horas encontraron el cuerpo sin vida de Homer sentado en un sillón. No hallaron al otro hermano hasta 18 días después. Tal era la cantidad de objetos acumulados que tuvieron que mover 136 toneladas de material para encontrarlo, y eso que estaba a pocos metros del primero. Langley había fallecido aplastado por un derrumbe cuando intentaba acudir al lado de su hermano, que en ese momento estaba ciego y paralítico. Homer había fallecido de hambre y sed. Por ello, antes se consideraba a la acumulación patológica como síndrome, llamado síndrome de Collier, dándole origen a una nueva patología. Es muy posible que a día de hoy pocas personas recuerden ya el nombre de Frances Farmer. Sin embargo, dentro del mundo de la psiquiatría, el nombre de esta actriz es muy conocido por una serie de razones. Los tratamientos psicológicos a los que fue sometida esta mujer a lo largo de varios años reflejan una época tan oscura como terrible, ahí donde las mujeres curiosamente solían ser a menudo las víctimas más directas. En la actualidad disponemos de amplia documentación sobre la vida de Frances Farmer. Su propia hermana publicó un libro, donde relató cada una de las crudas vivencias que la joven actriz tuvo que vivir a lo largo de los años en que estuvo ingresada en varios psiquiátricos. En 1935, cuando ya había hecho alguno que otro papel en el cine, Frances Farmer cumplió su principal objetivo, licenciarse en periodismo. Sin embargo, antes de que empezara a proyectar su vida hacia ese campo, su madre la convenció para que aplazara temporalmente sus objetivos profesionales y se centrara en el mundo de la escena. Frances accedió y su agente le preparó una audición en Paramount Pictures. La prueba no podía ser más sencilla: llevar un bonito vestido, quedarse sentada y mirar a la cámara. Frances poseía una belleza clásica donde a instantes asomaba el descaro y la seducción más atrevida, siendo aquello más que suficiente para la industria cinematográfica. Le ofrecieron un contrato de 7 años, lo único que tenía que hacer era obedecer, aprenderse los guiones y acudir a las fiestas de directivos de vez en cuando y guardar silencio sobre lo que en esos encuentros podría acontecer. El declive en la carrera de Frances empezó de forma temprana. Se negaba a rodar determinadas escenas, rechazaba guiones e incumplía los contratos firmados con sus agentes. Por las noches solía conducir con el deseo de escapar de todo, incluso de sí misma. Apretaba el acelerador en una huida imposible que a menudo terminaba mal. Sin embargo, todo se complicó cuando le propinó un a uno de los directivos de Hollywood. Tras aquello volvió a huir. Aunque no fue demasiado lejos, la policía fue tras ella y en medio de gritos, patadas y vanos intentos por librarse de todas esas sombras de autoridad que caían sobre su persona, se llegó a un acuerdo: internarla en un psiquiátrico para apaciguar su rebeldía, su carácter, su personalidad reaccionaria. Los médicos le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Fue tratada con terapia clásica de electroshock y también con la terapia del coma insulínico. Tras unos meses de internamiento volvió a salir, momento en que decidió romper por completo con su vida de actriz, alejarse para siempre de aquel mundo opresivo y denigrante. No obstante, Lillian Farmer, la madre de Frances, consideró que su hija no estaba curada y no estaba en su sano juicio, con lo cual y con ayuda de los directivos de Hollywood lograron dictaminar su incapacidad mental para reordenar su ingreso en un psiquiátrico.
Farmer fue ingresada en un hospital en Washington. Ahí pasó 5 años, a los que más tarde les pondría voz su hermana a través de un libro. A los tratamientos psiquiátricos más duros se le añadió el más terrible de todos, los y las repetidas. Por último, tal y como demostró uno de los enfermeros del centro, a Francis se le realizó una lobotomía sin permiso familiar. ¿Cuál era el objetivo? Apaciguar su personalidad, su mal carácter y su histerismo. Tras aquellos 5 años de encierro, de abuso y trauma, ya no volvió a ser la misma. Apareció en alguna entrevista, en alguna obra de teatro puntual, en alguna serie para la televisión donde su mera presencia generaba morbo y mucha audiencia. Sin embargo, su actitud ya no estaba, su fuerza se había perdido, su carácter esfumado y su auténtica belleza, la que definía a la verdadera Frances Farmer, había sido robada, extirpada. El síndrome de Capgras es una patología poco frecuente, con una prevalencia de 0.12% en la población general. Este síndrome se caracteriza por el delirio que presenta el paciente, en el que cree que su familiar o persona cercana ha sido reemplazada por un impostor que es físicamente igual. Pertenece a los síndromes de falsa identificación delirante. Es más frecuente en patologías psiquiátricas, pero también se encuentra en patologías orgánicas. Su curso puede ser transitorio, intermitente o crónico. Hay muchas teorías propuestas para explicar su etiología. Esta alteración es de forma delirante, no es alucinatoria. La primera vez que fue descrito fue por Joseph Capgras y Jean Reboul en 1923. El síndrome de Capgras se caracteriza por el delirio que tiene el paciente. Este cree que su familiar o alguien cercano a él ha sido duplicado o reemplazado por un impostor. Los sustitutos son físicamente idénticos y asumen los papeles de las personas a quienes sustituyen. El síndrome de Capgras puede involucrar a una persona o a varias. También puede ser con animales, lugares, objetos o incluso consigo mismo. Joseph Capgras nació en Francia en 1873. El reporte que le dio el nombre al síndrome de Capgras, escrito por Capgras y Reboul en 1923, describió a una mujer de 53 años, de oficio costurera, con más de 15 años de enfermedad, quien creía de manera delusional que ella provenía de la realeza, que era la heredera de una gran fortuna, pero que fue sustituida al nacer. De sus 5 hijos murieron 3 y ella atribuyó 2 de esas muertes a un realizado por enemigos y una de las muertes a una privación de la libertad. Además, refería que su hija había sido cambiada en múltiples ocasiones por otras niñas, relatando que llegó a tener más de 2.000 de estas niñas sustitutas en un periodo de 5 años. Creía también que a su esposo le habían quitado el derecho a la vida y que había dobles que lo sustituían, habiendo por lo menos 8 dobles diferentes. Al ser internada, creía que prácticamente todo el personal tenía dobles, incluyéndose a sí misma, y había también dobles de los dobles. Al parecer, también tenía alucinaciones auditivas. Sin embargo, la primera descripción del que luego se llamó síndrome de Capgras fue dada por Carl Baum en 1866, quien había descrito el caso de una paciente que creía que había sido reemplazada por dobles. Existen 4 principales variantes del síndrome de falsa identificación delusional: síndrome de Capgras, síndrome de Fregoli, síndrome de dobles subjetivos y síndrome de intermetamorfosis. Aparte de estos 4 cuadros, hay una miríada de reportes sobre inusuales variantes. Si bien hay diversas propuestas de clasificación, no existe ninguna aceptada por consenso sobre este tópico. Se inició un experimento con pacientes esquizofrénicos a los que se les indicó dejar de tomar su tratamiento farmacológico, llamado procesos de desarrollo en trastornos esquizofrénicos. Este mismo tenía como objetivo recopilar datos sobre el cómo y el porqué de la recaída esquizofrénica. La intención del proyecto era buscar formas más efectivas de abordar este trastorno psiquiátrico. Sin embargo, solo complicó la situación de los enfermos. Tony Lamadrid, uno de ellos.
Se arrojó desde el 9º piso de un edificio del campus y perdió la vida. A las 8:43 am, el 28 de marzo de 1991, dos oficiales de policía del campus de UCLA que respondieron a una llamada de emergencia encontraron a un joven corpulento acostado boca abajo fuera del Poulter Hall. Había saltado desde el techo del edificio de aulas de 9 pisos. A las 9:23 fue declarado sin vida en el centro médico de UCLA. Su nombre era Tony Lamadrid. El caso abrió un debate nacional en Estados Unidos sobre la ética de la investigación científica. Uno de los trastornos mentales más extraños es el síndrome del cadáver andante. También es de los más descritos. En 1995 se publicó una revisión de 100 casos. Este raro desorden induce a quienes lo padecen a pensar que no existen o que están sin vida, o que sus órganos están podridos o han desaparecido. Aunque fue acuñado en 1880 por el neurólogo francés Jules Cotard, existen al menos un caso anterior descrito en 1788. A menudo los pacientes piden que los entierren, y si no reciben tratamiento adecuado pueden morir de inanición o acabar privándose del derecho a la vida. Dado que creen estar muertos, piensan que no pueden morir. Como lo fue el caso de un hombre iraní de 32 años. No solo creía estar muerto, sino que también decía haberse transformado en perro, lo mismo que su mujer afirmaba. Sus 3 hijas también habían fallecido y se habían convertido en oveja, por lo que temía atacarlas si no se controlaba. Cuando era niña, Jenny fue repetidamente por su padre Richard Haynes. La policía australiana afirma que es uno de los peores casos de este país. Para hacer frente a esos repetidos actos, la mente de Jenny creó una táctica extraordinaria de escape. Se inventó 2.500 nuevas personalidades. Jenny Haynes, de 49 años, vivió esta cruel situación desde los 4 años de edad por su padre de forma repetida. Según informa la BBC, durante el juicio, Jenny adoptó 6 de esas personalidades sin que el tribunal desestimara sus testimonios, ya que se consideró que la patología estaba tan vinculada al delito que utilizaron esas múltiples versiones como prueba y condenaron al padre, Richard Haynes, ahora de 74 años, a una pena de prisión de 45. Mi vida interior fue invadida por mi papá. Ni siquiera podía sentirme segura en mi propia cabeza, contaba Jenny. Ya no podía analizar lo que me estaba pasando y sacar mis propias conclusiones. La tenía tan asustada que le decía que podía leerle la mente, que le haría daño a su madre o a sus hermanos si decía o siquiera pensaba en eso. La primera personalidad que creó fue Symphony, una niña de 4 años que con un tono de voz más agudo que el de Jenny sigue formando parte de su identidad. A medida que pasaron los años, Symphony creó otras personalidades para soportar tal situación, cientos y cientos en realidad. Cada una de ellas tenía un papel particular en contener un elemento de esta experiencia, ya fuera un ataque particularmente horrible o un dolor insufrible. Esto continuó hasta que Jenny tuvo 11 años, cuando la familia se mudó de vuelta a Reino Unido. Sus padres se divorciaron poco después, en 1984. Ella cree que nadie, ni siquiera su madre, sabía lo que estaba pasando. Los expertos se refieren a la condición de Jenny como un trastorno de identidad disociativo y dicen que está fuertemente relacionado con las experiencias de abuso extremo contra un niño en lo que se supone que es un entorno seguro. Gypsy Rose, cuyo caso estremeció a Estados Unidos en 2015, acaba de cumplir 30 años de edad entre rejas. Allí la joven se encuentra cumpliendo una condena de 10 años por haber conspirado en contra de su madre, al grado de terminar privándole de la vida. Didi Blanchard, quien la había obligado toda su vida a usar una silla de ruedas, fingir un cáncer e incluso tomar medicamentos que no necesitaba pero que le provocaron daños. El caso de Gypsy Rose fue uno de los más famosos del mundo de lo que se conoce como síndrome de Munchausen por poderes, una forma de infantil en la que el cuidador del niño, frecuentemente su madre,
inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el menor está enfermo. Para Gypsy, todo comenzó a los 3 meses de vida, cuando su madre Didi la llevó al hospital al notar que tenía problemas respiratorios. Tras diagnosticarle apnea del sueño, fue enviada a casa con un aparato respiratorio. Sin embargo, su madre no quedó satisfecha con el diagnóstico y estaba convencida de que su hija tenía una enfermedad mayor. Con 7 años, Gypsy empezó a utilizar una silla de ruedas después de que su madre le dijera a sus familiares que tenía un trastorno cromosómico y que no se desarrollaría como los demás niños. Tras mudarse lejos de su familia, Didi alimentaba a su hija a través de una sonda al haber bajado de peso, mientras que su asma grave significaba que necesitaba oxígeno cada vez que salía de la casa. Entre las enfermedades y síntomas que su madre inventó sobre Gypsy se encontraban los ataques epilépticos o la distrofia muscular. Los medicamentos que le recetaron para dichos ataques provocaron que se le cayeran los dientes, mientras que las supuestas dificultades de aprendizaje de la niña la obligaban a recibir educación desde casa. Posteriormente, Didi decidió darle un giro más dramático a la salud de su hija al asegurar que tenía leucemia, por lo que le rapó la cabeza. Su aspecto provocó entonces que Gypsy se convirtiera en una estrella local, con viajes gratuitos, incluso a Disneylandia, pagados por benefactores de su causa. A medida que Gypsy Rose se hacía mayor, Didi recurrió a la para controlar a su hija. Entre otras agresiones, la joven llegó a estar encadenada a su cama 2 semanas cuando intentó huir de su madre. Tras conocer y enamorarse por internet a Nicholas Gudjon, de 23 años, Gypsy Rose le confesó todo lo que vivía. Aunque su madre trató de impedir la relación, los dos jóvenes planearon la vía de escape de Gypsy: deshacerse de su madre. Tras esto, la pareja huyó a Wisconsin, donde fue localizada por la policía y se destapó la verdadera situación de Gypsy. Durante el juicio, la joven se ganó la simpatía del jurado debido a la terrible vida que había sufrido durante años por parte de su madre, y se le concedió un acuerdo para aceptar una sentencia de 10 años por asesinato en segundo grado que aceptó. Ahora, tras varios años en la cárcel, su pelo ha crecido y su estado de salud se va recuperando. En una entrevista en 2018 llegó a confesar a un medio estadounidense que se sentía más libre, viviendo entre las rejas que con su madre. La prisión en la que vivía antes con mi madre, no podía caminar, no podía comer, no podía tener amigos. Aquí en prisión me siento más libre. Puedo vivir como una mujer normal, dijo entonces. Sin duda, todos estos descubrimientos, actos y experimentos psicológicos nos dejan aterrorizados y sorprendidos. Déjame en los comentarios cuál te pareció más interesante y qué otros conoces. Si te gustó el video, déjame tu like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.